Vamos a ir compartiendo el material que tenemos que ver el día de hoy. Ya, acá está. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy día nos toca ver el tema de teoría de la argumentación y falacias. Hola Shirley, ¿cómo estás? Está Kazui, Shirley, María José, Jean Paul, Gonzalo, Nicole y Cintia. ¿Qué tal, chicos? A ver, ahí les voy a compartir. Repito. Ya, ahí está apareciendo. Ya está. Ya se ve, ¿no? Ya, a ver, vamos a empezar. Bien, chicos, este tema es un tema que ha venido varias veces porque, bueno, falacias es un tema básico, ¿no? Que debe conocer todo estudiante. Entonces, las falacias han venido varias veces en examen de admisión. Teoría de la argumentación también. Han venido preguntas un poco más teóricas en el ámbito de la teoría de la argumentación, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando las preguntas y vamos a ir explicando algunas cosas que sean necesarias. ¿Ya, chicos? Empezamos. A ver, un ratito voy a cerrar acá el WhatsApp porque comienza a haber bulla. Abierto. Ya, para que no interrumpa el sonidito del WhatsApp. Ya. Empezamos. Dice, en el ámbito de la argumentación y la filosofía, las falacias representan obstáculos significativos para el razonamiento válido. Es crucial desarrollar habilidades para identificar y abordar estas falacias, ya que pueden distorsionar la verdad y llevar a conclusiones erróneas. Al comprender las falacias comunes, como la falacia de la petición de principio o el ataque ad hominem, podemos fortalecer nuestra capacidad de análisis crítico y enriquecer nuestros argumentos. En última instancia, la lucha contra las falacias nos permite avanzar hacia una mayor claridad y coherencia en nuestro pensamiento. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje principal que el autor busca transmitir sobre las falacias en el razonamiento? Correcto, pregunta, la clave es la A, ¿no? Correcto. La clave es la A. Muy bien. Está fácil esto. A ver, vamos a la segunda. Dice, la teoría de la argumentación se centra en el estudio de cómo se construyen y evalúan los argumentos con el objetivo de llegar a conclusiones válidas y sólidas en el proceso de comunicación. Esta disciplina analiza la estructura de los argumentos, los recursos retóricos, esto es importante, ¿no? Los recursos retóricos empleados y las estrategias utilizadas para persuadir o convencer a un interlocutor. Al comprender la teoría de la argumentación, podemos mejorar nuestra capacidad de comunicación y razonamiento en diversos contextos. La comprensión de la teoría de la argumentación permite mejorar la capacidad de comunicación y razonamiento en diversos contextos al
Casita. ¿Qué dice Fabiola? Dice casa, Natalia también. Correcto, la clave es casa. Está bien, casita. Ujú. Dotar a los individuos de la habilidad para identificar y evaluar argumentos de manera crítica, así como comprender estrategias empleadas para influir en otros. Claro, ¿qué estrategias? La retórica, por ejemplo, ¿no? Sobre este tema, teoría de la argumentación, como te decía, han venido preguntas, ¿ya? Este es un tema que ha venido a veces, no siempre viene, pero a veces ha venido. Y hay que tener en cuenta sobre todo que algunas cuestiones de teoría, ¿ya? Algunas cuestiones básicas. Recuerda que la teoría de la argumentación no anula la lógica. ¿Por qué? Porque también analiza la estructura de los argumentos. O sea, también tiene en cuenta el enfoque formal de los argumentos. Para la teoría de la argumentación, recuerda que es una teoría de la argumentación jurídica, ¿ya? Evidentemente, en el ámbito del derecho, la retórica, la persuasión es importante, ¿no? Si tú eres un abogado, eres un fiscal, lo que sea, necesitas argumentar y que tu argumento sea persuasivo, sea convincente. Entonces, el problema ahí es que con un enfoque solamente lógico no es suficiente, ¿no? No dicen que no sirva la lógica o que no sea necesaria, sí es necesaria dentro del ámbito de la argumentación jurídica, pero hay otro tipo de herramientas que también se tienen que tener en cuenta, aparte de la lógica y aparte de la ley, porque recuerda que las leyes corresponden al enfoque material y el enfoque de la teoría de la argumentación se conoce como enfoque pragmático. ¿Por qué se le llama enfoque pragmático? Porque la finalidad es alcanzar consenso, es decir, tiene un enfoque más, por decirlo así, utilitario, ¿no? O sea, considera que siempre que nosotros argumentamos en el ámbito jurídico, lo que estamos tratando de hacer es convencer a otro para llegar a un consenso, un acuerdo, por ejemplo, sobre un veredicto, ¿no? Y para eso es necesario convencer, persuadir, lo cual no significa necesariamente, como a veces se piensa, manipular, ¿no? No es lo mismo convencer, persuadir que manipular. La idea de buscar persuadir al otro es alcanzar un acuerdo que sea beneficioso, ¿no? Por eso es que se llama enfoque pragmático, ¿ya? Menciono eso para que vayas recordando algunos conceptos, algunas palabras relacionadas con este tema. A ver, pasamos a la pregunta 3. Durante una campaña electoral, un candidato hace una afirmación sobre sus logros en el gobierno, destacando la mejora económica del país. Marque la alternativa que no contenga una falacia. La E, correcto. La clave es la E. Aunque muchos han expresado su escepticismo, es importante analizar detalladamente las cifras y los datos económicos antes de aceptar ciegamente los discursos de los candidatos. No todo lo positivo que se dice necesariamente es cierto y viceversa. Ujú.
Correcto, esa es la única, ¿no? Porque todas las demás, si te das cuenta, por acá te preguntan cuál no contiene una falacia, ¿no? Todas las demás tienen algún tipo de falacia incorporada, ¿no? Cuando dice solo un tonto, ¿no? O todos lo pueden contestar, y así que no hay necesidad de dudar de nuestros logros, tampoco. Toda persona razonable apoyaría, igual, ¿no? O sea, todas se refieren a algo externo, ¿no? Al argumento. Ujú. La única es la E. La 4. A ver, dice, la tecnología ha revolucionado la forma en que vivimos, proporcionando comodidades y avances inimaginables hace tan solo unas décadas. Aquellos que rechazan la tecnología moderna solo demuestran su falta de adaptación a los tiempos actuales y su apego a ideas obsoletas. ¿Qué falacia se comete en este caso? A ver, esta está un poquito más complicada, creo. A ver qué dicen. Petición de principio, falso dilema, ambigüedad, pregunta compleja o causa falsa. Cuando te pase esto, lo que yo te sugiero es que elimines opciones, ¿ya? Una que puedes eliminar rápidamente es la C. La C no puede ser. ¿Por qué? Porque las falacias de ambigüedad tienen que ver con la ambigüedad del lenguaje, es decir, cuando hay una palabra que puede interpretarse de dos formas distintas y eso es lo que interfiere en la interpretación, digamos, en el significado de lo que te están diciendo, ¿no? O también cuando la estructura de la oración o del mensaje es lo que cambia, puede presentar un mensaje ambiguo, ¿no? O sea, son cuestiones más de significado, ¿no? Entonces, la C no puede ser, porque en este caso no se presenta ese tipo de falacia. A ver, la A tampoco. La A tampoco puede ser, porque la petición de principio implica que lo que se dice en la conclusión también se dice en la premisa. Es como que se repite. La conclusión es lo mismo prácticamente que la premisa. No te da información adicional o no te dice algo nuevo. Entonces la A también se podría eliminar. ¿Ya? Y pregunta compleja, no, porque para que fuera pregunta compleja debería haber una pregunta que te ponga en una situación, digamos, eh, de tener que admitir algo que no necesariamente es cierto. Pero acá no hay una pregunta. Acá la pregunta es esto, pero esto no es parte de la falacia, ¿correcto? La única posible es la B, falso dilema, ¿ya? ¿Por qué falso dilema? Recuerda que el falso dilema es un tipo de falacia donde te plantean prácticamente dos posiciones opuestas, como si solamente hubieran dos alternativas. Entonces, dice, la tecnología ha revolucionado la forma en que vivimos, proporcionando comodidades y avances inimaginables hace tan solo unas décadas.
Aquellos que rechazan la tecnología moderna solo muestran su falta de adaptación a los tiempos actuales y su apego a ideas obsoletas. Es decir, creo que quizás hubiera sido mejor, en vez de rechazan, critican, ¿no? Porque rechazan suena muy radical. Y lo que plantea el falso dilema es cómo los que, por ejemplo, en este, ¿no? En este caso, los que son críticos de la tecnología ya son personas absolutamente desactualizadas, son personas con ideas obsoletas, o sea, lo que hace es radicalizar las dos posiciones, ¿no? Como si solamente hubieran dos alternativas. O sea, aceptas la tecnología con todo, ¿no? Con todo lo malo, con todo lo que implica, o si rechazas la tecnología ya eres alguien que no piensa o alguien que no se da cuenta de los avances, la importancia de los avances tecnológicos, es una persona con ideas obsoletas, ¿no? Ya. Se va al otro extremo, digamos, ¿no? Va al otro extremo. Ujú. En ese sentido, falso dilema. Es un poco, ¿sabes qué? Como un poco como el fujimorismo y el antifujimorismo, o cuando te preguntas si eres de derecha o eres de izquierda, y si tú dices, no, no soy ni de derecha ni de izquierda, te dicen, ah, no, tienes que ser uno de los dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el falso dilema, ¿no? O no sé, pues te preguntan si estás a favor o en contra del gobierno de Fujimori, si crees que fue un presidente o un mal presidente, como si no pudiera haber una postura intermedia, ¿no? Cuando podría ser, ¿no? O sea, ya si dices una cosa ya eres completamente fujimorista, si dices otra cosa eres completamente antifujimorista. O en general, ¿no? Con cualquier tipo de tema, ¿no? Sí, no solamente en el tema político, pero generalmente el tema político radicaliza, ¿no? Entonces, usualmente en temas políticos aparece el falso dilema, ¿sí? Ya, a ver. Peleando ahí con naranjas, ratas y corazones, es la muerte. Ya, vamos a las 5. A ver, dice, tomando en cuenta la pregunta anterior, ¿cuál es una crítica válida a la afirmación sobre la tecnología y su impacto en la sociedad? Solo los luditas, me quería poner ahí con luditas. La B, a ver, he puesto la B y la D. A ver, vamos a ver las dos, ¿ya? ¿Cuál sería una crítica válida? Te pregunto. Ya. Dice que aquellos que rechazan la tecnología pueden estar motivados por preocupaciones legítimas sobre su impacto en la privacidad y la salud mental. Correcto. La de que la tecnología puede generar desigualdades, brechas digitales, lo que plantea desafíos importantes para la inclusión y la equidad en la sociedad. Y ya, que la tecnología puede generar desigualdades y brechas digitales, lo que plantea desafíos importantes para la inclusión y la equidad en la sociedad. Podría ser, pero me parece que la de ya es demasiado específico, ¿no? Me parece que ya se aleja un poco. Me parece muy específico. Sí,
Me parece que más adecuada es la B. Además, usualmente las críticas a la tecnología van por ese lado, ¿no? Generalmente las críticas a la tecnología buscan rechazar sobre todo lo que la tecnología implica para la privacidad, ¿no? Para la capacidad para aprender, por ejemplo, la salud mental, ¿no? Cuestiones más psicológicas. Porque cuestiones económicas, este tipo de cuestiones no son usualmente atribuidas a problemas relacionados con la tecnología, sino otro tipo de problemas, ¿no? Sí, más adecuada es la B, parece. Ujú. A ver, pregunta 6. A partir del siguiente escenario, imagina que una persona viaja a una nueva ciudad y tras conocer a dos personas que son groseras, concluye: todos los habitantes de esta ciudad son maleducados. Identifica la alternativa que no presenta un razonamiento falaz. Ojo, que no presenta un razonamiento falaz. Claro, la clave es la de: he conocido a dos personas groseras en la ciudad, ¿no? En esta ciudad, pero eso no significa que no haya personas educadas que aún no he tenido la oportunidad de conocer. Claro, porque lo que está cometiendo es una falacia acá de generalización, ¿no? ¿No? Todos los habitantes de esta ciudad son maleducados. ¿A partir de qué? De dos personas, tres personas que he conocido, dice, todos son así, ¿no? Claro. Y la que critica esa forma de razonamiento o la que entiende que es una forma de razonamiento incorrecta es la D, ¿no? Ujú. Eh, a ver, pregunta. Vamos a repasar un poquito, ¿ya? Algunas falacias. La E, donde dice: no puedes confiar en la opinión de esa persona sobre la ciudad porque ella misma es maleducada. ¿Qué tipo de falacia es? Emanuel, correcto, Emanuel. Ahí en el chat ha puesto Emanuel ad hominem. Muy bien, Odalis. Claro, es un ad hominem. Ajá. ¿Por qué? Porque está diciendo: no puedes creer lo que dice esa persona sobre ese tema porque esa persona también tiene eso que critica. Eso es un ad hominem tu quoque, ¿no? Un ad hominem tu también, el burro hablando de orejas, ¿no? Como él tiene ese mismo defecto, entonces no puede hablar sobre eso, no puede criticar eso que él mismo tiene, ¿no? El burro hablando de orejas. Ad hominem tu quoque, así se llama, ¿te acuerdas? Yo lo voy a poner por si acaso, ¿ya? Eh, eh, tu quoque, quoque, ya, ya. A ver. mm, Recuerda que esta falacia de generalización se puede llamar falacia de generalización apresurada, falacia de generalización anticipada o simplemente falacia de generalización. Puede venir con cualquiera de sus nombres, ¿ya? No sé si más adelante, vamos a ver si más adelante aparece, hay otra falacia que se llama falacia de composición, que es parecida, pero no es igual, ¿ya? Que hay que tener presente porque pueden confundirse. Entonces, vamos a ver más adelante. Si hay, lo explicamos. Si no hay, hágame recordar para explicarles en qué consiste la falacia de composición, que no es igual, ¿ya? No es igual la falacia de composición, pero a veces se confunde. A ver, pregunta 7, vamos a avanzar. Dice: considerando el escenario actual de Venezuela, elige la afirmación que presenta una falacia lógica.
A ver, ¿qué dicen? La C. Quiero más opiniones para ir analizando. Casa, enano, dado, ya. A ver, vamos a ir viendo. A ver, casa, la C, la D y la E han puesto, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver todas de todas maneras, ¿ya? A ver, ¿cuál representa una falacia lógica? A ver, la A. Venezuela enfrenta una crisis económica profunda y extensa que está generando desesperanza y malestar emocional ante la ausencia de soluciones al problema principal. Ya. ¿Esa es una falacia? No. No hay, o sea, te dice, tienes, por decirlo así, una premisa y una conclusión, ¿no? Te dice qué es lo que está generando la crisis económica en Venezuela. No hay nada, digamos, que sugiera que hay una falacia, ¿no? No hay ningún, ningún tipo de consideración externa, ¿no? Emocional, no hay ningún factor raro. La B, muchos informes indican que la inflación en Venezuela es extremadamente alta, lo que sugiere que la gestión del gobierno actual puede estar contribuyendo. Claro, si dijeras el gobierno actual es el culpable, ahí sí podría ser una falacia, sí sería una falacia, porque el hecho de que haya inflación en un país no necesariamente significa que el gobierno es el causante, no necesariamente, ¿no? Entonces, por eso dice, sugiere que la gestión del gobierno actual puede estar contribuyendo significativamente a los problemas económicos del país, aunque existan otros factores en juego, correcto, no es una falacia, está bien. La C, Venezuela ha tenido diferentes políticas económicas con distintos gobiernos, lo que sugiere la complejidad de los desafíos económicos del país y la necesidad de abordar diversos factores para solucionar la crisis. Ya, pero ¿por qué sería una falacia? Venezuela ha tenido diferentes políticas económicas con distintos gobiernos, ¿correcto? Lo que sugiere la complejidad de los desafíos económicos del país y la necesidad de abordar distintos factores para solucionar la crisis. Claro, o sea, te da a entender que no es solamente la política económica, sino que hay otros factores que hay que tener en cuenta para solucionar la crisis económica de Venezuela. ¿Por qué no solamente es la política económica? Porque han habido ya diferentes políticas económicas que se han implementado con los gobiernos y aún así no se resuelve la crisis, ¿no? Eso es lo que debe entender. Sí, es correcto. No es una falacia. La D. Un informe reciente sugiere que el gobierno venezolano ha implementado medidas económicas fallidas. Por lo tanto, es probable que algunos planes a futuro no tengan éxito. Ya. Mm, mm. A ver, pero si dice que el gobierno ha implementado medidas económicas fallidas, ¿no es obvio que los planes a futuro no tendrán éxito? Me parece que es obvio, ¿no? ¿Qué tipo de falacia sería? A ver, para los que han marcado la D, ¿qué tipo de falacia sería? Ahora vamos a leerla a ella, por si acaso. Dice, algunos ciudadanos venezolanos han logrado prosperar a pesar de la crisis, lo que sugiere que existen oportunidades y recursos que pueden ser aprovechados, aunque la situación económica general sea difícil. Algunos ciudadanos venezolanos han logrado prosperar a pesar de la crisis, lo que sugiere que existen oportunidades. Claro, si hay algunos que han prosperado a pesar de la crisis es porque hay aún recursos que se pueden aprovechar. Claro, el hecho de que hay una crisis económica generalizada no quiere decir que todo el mundo se esté muriendo de hambre. Porque si tú dices eso, ¿no? De alguna forma estarías cometiendo una falacia de generalización. ¿Hay gente que en Venezuela sigue viviendo bien? Sí, sí hay gente que vive
¿no? O sea, hay burbujas, como en todo país, ¿no? Hay burbujas. Hay todavía oportunidades y recursos, sí, pero no es lo generalizado, no es lo mayoritario, ¿no? La mayoría, o sea, en general la situación económica es difícil, obviamente, ¿no? Puede sonar un poco extraño, pero sí es cierto, ¿no? O sea, si lo analizas realmente sí es cierto. Igual en los 80 acá había terrorismo, ¿no? Había crisis económica, pero eso significaba que todo el mundo se estaba muriendo de hambre, que todo el mundo tenía que hacer colas para comprar no sé, leche en sí, ¿no? No todo el mundo pasaba por eso, ¿no? Sí, la clave es la D. La clave es la D. ¿Qué tipo de falacia sería? A ver, ¿quiénes han puesto por acá? Víctor dice, mis, pero no es seguro que siempre sean malas, algunas pueden funcionar, ¿no? Generalización apresurada. Ya, a ver. Un informe reciente sugiere que ha implementado medidas económicas fallidas, por lo tanto es probable que algunos planes a futuro no tengan éxito. Me parece a mí, porque mira, ha implementado medidas económicas fallidas. Claro, lo podríamos interpretar como generalización, hasta cierto punto sí, sí. Yo estaba pensando en la petición de principio, porque me parece que es, por decirlo así, que la conclusión que es esta, ¿no? Es probable que algunos planes de futuro no tengan éxito. Esa es la conclusión. ¿Y qué es lo que te lleva a esa conclusión? La premisa. ¿Cuál es la premisa? Un informe reciente sugiere que el gobierno venezolano ha implementado medidas económicas fallidas. Entonces, me parece que la información que te da la conclusión, al fin y al cabo, no agrega nada nuevo y ya está contenida en la premisa. O sea, la premisa no te explica realmente por qué se da la conclusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería una petición de principio. Es como decir, no sé, los productos orgánicos son saludables porque son naturales, ¿no? Alguien podría pensar que es correcto, pero no es correcto porque decir natural y orgánico es lo mismo. O sea, no estás diciendo por qué es saludable, no estás dando una explicación. Igual acá, me parece que no se está dando una explicación, simplemente se está asumiendo que como son fallidas, no van a funcionar. No funcionan, ¿por qué? Porque son fallidas. O sea, es un círculo vicioso, ¿se entiende? Es un argumento circular. Eso es la petición de principio, un argumento circular. ¿Sí? Es como si te dijeran, por ejemplo, tienes que hacerle caso a tu madre, porque es tu madre. Ya. Pero ¿por qué tengo que hacerle caso? Porque es tu madre. No hay una explicación. Simplemente la conclusión, tienes que hacerle caso a tu madre, dice lo mismo que dice la premisa, ¿no? Porque es tu madre. Entonces se cae en un razonamiento circular, una petición de principio, ¿sí? Me parece que esa es la que está detrás realmente en la D, ¿ya? No, no creo, no sé, no me parece que sea tanto generalización, me parece más que es una petición de principio, ¿ya? A ver, además dice, es probable que algunos planes a futuro, no dice que todos los planes, ahí sí sería generalización. 8. A ver, dice, tomando en cuenta la pregunta anterior, ¿cuál es la falacia que se comete y por qué?
Ah, ya se refiere al anterior, ¿no? Claro, pero acá el problema, mira, me parece que acá ha habido un pequeño error, porque acá no debería decir algunos planes. Porque si te dice algunos no es generalización, pues. No sería generalización, porque te está diciendo algunos. Ese es el problema. Me parece que ahí han cometido un error, por eso es que yo no lo considero generalización. Pero claro, se refiere a esta pregunta, la única que calza, si no hay falacia de petición de principio, que para mí era la más adecuada, claro, sería la D. Sí, sería la D. Las otras no pueden ser. Las otras no pueden ser, ¿no? Las falacias de atinencia o atingencia son la falacia dominen, el ad baculum, el ad verecundia, ¿no? Ese tipo de falacias son las falacias de atingencia. Cuando hay una premisa que no se corresponde o no tiene relación con la conclusión, cuando está completamente alejada de la conclusión, que te habla de otra cosa diferente. Por ejemplo, la domine ataca a la persona, no ataca el argumento, entonces no hay relación, ¿no? Entre lo que tú estás afirmando y tu premisa, ¿no? Mi premisa es, él es un tonto, por lo tanto, no le creas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que dice es falso. No hay una relación lógica entre la premisa y la conclusión. Esa es una falacia de atingencia, la falacia dominem. O la falacia ad baculum, ¿no? Hace esto porque si no te voy a despedir. Ya, no hay una relación lógica entre la premisa y la conclusión. Te voy a despedir es la conclusión. La premisa, tienes que hacer tal cosa, ¿no? Entonces, no hay una relación lógica. La falacia de atingencia no puede ser. Atinencia o atingencia, ¿ya? Es lo mismo. B, falacia de ambigüedad tampoco, porque no es por la ambigüedad del lenguaje. La C, falacia de composición, no. Ahí está. Mira, esta es la falacia de la que te voy a hablar ahorita, ¿ya? La que te dije hace un momento que no es igual que la de generalización, ¿no? Y la E, falacia de falsa autoridad, basar una conclusión en la opinión de una fuente no confiable. Falacia de falsa autoridad. Claro, esa también es una falacia muy común, ¿no? Cuando digo, no sé, yo estoy leyendo este libro porque lo recomendó Messi, ¿ya? Messi dice que es una gran novela, ¿ya? Pero Messi sabrá de literatura para recomendar una novela. No, pues, ¿no? Es un excelente futbolista, pero no es un literato, ¿no? Para un escritor, no sé, un intelectual para recomendar, pues, novelas, ¿no? Se puede recomendar, ¿no? Pero no lo puedes asumir, pues, como, ah, ya, esta novela es genial porque lo recomienda Messi. Esa es una falacia de falsa autoridad, ¿no? Ahora, sí, la que más calza es la D. Como te digo, a mí lo que no me cuadra es esto de algunos. Ahí debería decir los planes a futuro simplemente, ¿no? Y si no quieres poner todos los planes a futuro, ¿no? Te voy a explicar la C, falacia de composición, que esto ha venido en examen de admisión. Esto ya han preguntado, ¿no? Y muchos se equivocaron. Te voy a poner el ejemplo que pusieron en el examen. Decía, si la luna es esférica, la Tierra es esférica, el Sol es esférico, entonces el universo debe ser esférico, ¿sí? Mira, si la Tierra es esférica, la Luna es esférica, el Sol es esférico, entonces el universo debe ser esférico. ¿A qué te suena? Te suena a falacia de generalización, ¿no? Se parece, pero no es. ¿Por qué no es? ¿Quién se da cuenta? ¿Por qué no es una generalización? Muchos se equivocaron al marcar la clave en esa pregunta, esa vez que vino esa pregunta. Muchos se confundieron con generalización. Claro, porque va de la característica de las partes al conjunto. A ver, ¿cuál sería, con el mismo ejemplo, ya? Mira, las premisas son
si la luna es esférica, la Tierra es esférica, el Sol es esférico, entonces ya, la conclusión, ¿cómo tendría que ser la conclusión para que sea generalización? Ya sabemos que el que yo te dije era composición, pero ¿por qué no es igual que generalización? ¿Qué tendría que decir la conclusión para que fuera correcto generalización? Correcto, todos los astros son esféricos, ¿sí? Todos los astros son esféricos, ¿sí? Entonces, esa es generalización. Usualmente dice el todos, pues. Es como cuando dices, no sé, ves un venezolano que ha robado, ves otro venezolano que ha robado y dices, todos los venezolanos son ladrones. Ya, eso es generalización. Pero en este caso, en el ejemplo que te he puesto, no es generalización, ¿no? Porque te he dicho, la luna es esférica, la tierra es esférica, el sol es esférico, por lo tanto, el universo es esférico. Decir el universo no es lo mismo que decir todos los astros son esféricos. Hay una diferencia. Cuando dices todo el universo o el universo es esférico, es composición. Es como si te dijera, te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Para que quede claro. Eh, la, la pantalla de mi celular es ultra ligera. El chip de mi celular es ultra ligero, ¿ya? La carcasa de mi celular es ultra ligera. Por lo tanto, mi celular es ultra ligero. ¿Será correcto? Mi celular es ultra ligero. No, eso sería una falacia de composición. Y si yo dijera, el chip de mi celular es ultra ligero, la pantalla de mi celular es ultra ligero, la funda de mi celular es ultra ligera, por lo tanto, todas las partes del celular son ultra ligeras, eso sería generalización, ¿correcto? Entonces, es diferente, no es igual. Vamos a poner otro ejemplo, pero en este caso ya no de composición, sino del opuesto de composición, porque hay otra falacia que es falacia de división. No sé si has escuchado, la falacia de división, ¿sí? A ver, voy a poner la falacia de división. ¿Se ha entendido la de composición? Sí, ¿no? Falacia de división. Va del todo a la parte, ¿sí? Tú ya sabes que la falacia de, acá lo voy a poner, falacia de composición va de la parte al todo, ¿no? Falacia de composición es parte todo. Falacia de división del todo a la parte. Todo parte, ¿ya? Falacia de división es al revés. Entonces, imagínate que hacen una evaluación, un simulacro, ¿ya? Estos simulacros que ustedes tienen, ¿ya? Y dicen, supongamos, ¿ustedes qué aulas son? En virtual no me acuerdo de las aulas. Ah, ustedes son grupo ABC, ya, virtual nada más, ya. Supongamos que son aula 3, ¿ya? Y decimos, los chicos del aula 3 tienen un promedio excelente, ¿ya? Tienen un promedio excelente en sus evaluaciones, ¿ya? Ya. Por lo tanto, todos los chicos del aula 3 tienen un promedio excelente, ¿sí? O por lo tanto, vamos a poner un nombre, ¿ya? Alexander, que es un alumno del aula 3, tiene un promedio excelente. ¿Se entiende? Entonces, cuando voy del todo a la parte, estoy haciendo una falacia de división. El hecho de que todo el grupo en promedio tenga un promedio excelente no quiere decir que todos o que cada uno de los alumnos tenga un promedio excelente, ¿no? Hay algunos que suben el promedio del grupo, ¿no? Y otros que lo pueden bajar un poco, ¿correcto? Entonces, esa es una falacia de composición. Igual, mira, te voy a poner otro ejemplo. Si yo dijera,
esta máquina es pesadísima. Imagínate que tengo un motor, no sé, o algo, ¿no? Esta máquina es pesadísima. Por lo tanto, todos sus componentes, todas sus partes, todos sus elementos son pesadísimos. ¿Eso es cierto? No necesariamente, ¿no? Claro, es una falacia. Claro, porque pueden haber elementos pesados y elementos que son ligeros también, ¿no? Puede ser que sean dos, tres partes nada más de la máquina que sean pesadas y eso la haga pesada, mientras que las demás son ligeras. Falacia de división. Esta máquina es pesada, por lo tanto, la conclusión es todas las partes o, ¿no? Cada una de sus partes es pesada. Falacia de división, del todo a la parte. Composición de la parte al todo, ¿correcto? Ya, no te vayas a olvidar. Ya, es una falacia no tan común, pero a veces aparece y a veces la gente no se da cuenta de que es una falacia. Ujú. Ya, a ver, seguimos. Pregunta 9. Considerando la teoría de la argumentación de Perelman, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un principio fundamental de su enfoque? Recuerda que Perelman es uno de los teóricos, uno de los filósofos, vamos a decir, sí, hasta cierto punto, de la teoría de la argumentación, la teoría de la argumentación jurídica, ¿ya? Y él recuerda que se refiere a la retórica. ¿Te acuerdas que él menciona cómo la retórica ha sido usada hace muchos años, incluso que viene desde la época grecolatina, ¿no? Que es parte de la tradición grecolatina, que busca alcanzar consensos, que busca convencer, persuadir para alcanzar acuerdos. Habla de los discursos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, quienes tenían que adaptar su discurso a la audiencia, los políticos, ¿no? Por ejemplo, Pericles. Claro, la clave es Barco, la relevancia de adaptar el discurso según la audiencia específica a la que se dirige. Recuerda que él habla bastante de la retórica y tiene una opinión positiva de la retórica porque forma parte de la tradición de la cultura griega que se va a trasladar a la cultura romana y eso es importante para el derecho, porque recuerda que el derecho que nosotros seguimos es el derecho romano. Entonces, el derecho romano está muy impregnado de la retórica que ellos heredan de la cultura griega. Y a lo largo de la historia, por eso también los abogados han estado muy relacionados con la retórica, ¿no? Y necesitan, requieren de la retórica como una herramienta para ser convincentes, por ejemplo, cuando se enfrentan a otra posición en un juicio, ¿no? Dentro de un juicio no solamente hay cuestiones lógicas. Sí, la lógica es importante, los abogados aprenden lógica, se les enseña lógica a los estudiantes de derecho, sí. La lógica es una herramienta, pero no es la única herramienta, sino que también hay otras herramientas como la retórica, la dialéctica, etcétera. ¿Sí? Vale. Vamos a la pregunta 10. A ver, pregunta 10. En un mitin dentro de un partido político, el candidato Fernando, luego de su discurso frente a los miembros de la asociación, recibe una crítica por parte de uno de ellos que le manifiesta: compañeros, no le hagan caso al señor Fernando porque él suele vestirse de pésima manera, por ende no debe ganar las elecciones en nuestro partido. De acuerdo con las falacias no formales, a ver, ¿a cuál de estas se alude en el enunciado? Ese es fácil, pues, ¿no? Claro, cuando te centras en la persona, cuando atacas a la persona y no te fijas en su argumento, no criticas su argumento, sino a la persona, eso es un ad hominem, correcto, es un ad hominem, ¿no? Ya. En un ratito que hay bulla, no sé por qué acá en la calle.
Se les ha ocurrido romper la pista hoy día. Ya, a ver, un ratito, ¿ya? En serio, están, no sé por qué están ahí rompiendo la pista. A ver, voy a trasladarme un ratito a otra habitación porque si no, no vamos a poder estudiar. A ver, a ver, a ver. Ya, acá no se siente tanta bulla al menos. Ya. A ver, un ratito. ¿Cómo va mi laptop? No tengo laptop porque si no. Ya. Eh, ya, ahora sí. ¿A ustedes no lo escuchaban? Bueno, a mí sí me desconcentraba, sobre todo porque por lo que he visto por la ventana, van a comenzar a acercarse cada vez más a donde estaba. Ya me trasladé ya, y ahorita estoy en otro lado. Ya. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? ¿Sí? Ahí, ya. Ya. Entonces continuamos. Ya, esa está fácil, la 10 está fácil. Vamos a la 11. A ver, dice, según las dos listas adjuntas, relacione correctamente el tipo de falacia con su respectivo ejemplo. A ver, ¿cuál sería un argumentum ad baculum? Primero, a ver, la uno. Esta propuesta de aumento de sueldo carece de lógica, pues su autor es un enemigo del pueblo. A ver, si dice su autor es un enemigo del pueblo, está yendo en contra de la persona. Entonces la A será la 3, ¿sí o no? Será 3A. Ya la resolvimos el toque. La clave es la D, porque la única 3A es la D, ¿sí o no? Claro, a ver, vamos a verificar. Uno, argumentum ad baculum. ¿Por qué se ríe? Es un método efectivo. Ya, uno, argumentum ad baculum. Ya, uno, B. Usted no puede estacionar su auto aquí. No me interesa lo que dice el cartel. Si usted no se va, le hago una boleta. Ya, ese es un ad baculum. Uno, B. 12. Argumentum ad populum. La Inquisición debió haber sido benéfica y estar justificada dado que pueblos enteros la invocaron y la defendieron. Claro, ad populum recuerda que es cuando se dice que algo es positivo, es bueno o es mejor porque la mayoría lo apoya, ¿no? Entonces, como la mayoría apoya tal medida, esta medida debería ser implementada, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación lo usan mucho cuando ponen encuestas y dicen el 80% de los peruanos quiere tal cosa. En muchos casos puede estar bien, es decir, en muchos casos la gente puede estar en lo correcto, queriendo algo, por ejemplo, reclama la salida del ministro tal que dijo una barbaridad, ¿no? Como ahora dicen los ministros, cada tontería, ya, y la gente reclama su salida. Ya puede tener sentido, ¿correcto? Pero hay ocasiones en que la gente cree algo, ¿no? Y los medios de comunicación lo ponen como, ya, el pueblo quiere tal cosa. Entonces se tiene que hacer porque el pueblo lo quiere. Y a veces el pueblo puede estar equivocado, ¿no? Porque también el pueblo puede ser manipulable. O sea, por ejemplo, no sé, pues el pueblo quiere que se privatice Petroperú, que se privatice Sedapal. Y la gente a veces construye esa opinión en función de lo que los medios le dicen, ¿no? Y no necesariamente es lo más conveniente en un momento dado. Privatizar Sedapal puede al final terminar siendo más perjudicial de lo que parece, ¿no? Entonces, el ad populum se sostiene en plantear que algo es bueno, es algo positivo o algo es verdadero por el hecho de que el pueblo o la mayoría lo reclama, la mayoría quiere o está de acuerdo con eso.
¿correcto? ¿No? El ejemplo que yo siempre les pongo para recordar el ad populum es lo que seguramente alguna vez tu mamá te ha dicho, porque a todos creo que nos ha pasado, ¿no? Tu mamá o tu papá, que tú le pides permiso para ir a un viaje, una reunión, un campamento, qué sé yo, una fiesta, y tu mamá te dice, no, no quiero que vayas, ¿no? No quiero que vayas. Y tú le dices, pero mamá, si va a ir mi amigo tal, mi amiga esto, todos mis amigos van a ir, porque yo no puedo ir. ¿Y tu mamá qué te dice? Si todos tus amigos se tiran del puente, entonces tú te tiras del puente, ¿no? O sea, porque todos lo hacen, está bien. Eso es lo que me estás diciendo. Por eso lo quieres hacer, porque todos lo hacen, ¿no? Ya, esa es una falacia ad populum. El hecho de que todos lo hagan, todos vayan a ir a la reunión, todos vayan a ir a la fiesta, todos vayan a ir a la discoteca, todos vayan a ir a la, no sé, al campamento, no significa que es la mejor decisión, ¿no? Eso es un ad populum, ¿sí? También por si acaso, acá te voy a poner en el chat, por si acaso, ¿ya? No creo que sean tan malos los del examen de admisión, los que elaboran el examen, pero por si acaso. Hay otros nombres con los que se le llama a la falacia ad populum, que a veces pueden confundirte porque puedes pensar que es otra falacia, pero es la misma, ¿ya? Otros nombres. ¿Ya? Otros nombres con los que también se le conoce a la falacia ad populum, ¿ya? Ahí te lo estoy poniendo en el chat, ¿ya? No solamente se puede llamar falacia ad populum, sino también se le llama falacia ex populo o falacia populista, ¿ya? Los tres nombres son válidos. Los tres nombres significan lo mismo, es la misma falacia, ¿ya? Es la misma falacia, por si acaso. No, no voy a hacer que se le ocurra al que hace el examen cambiar y poner estas otras opciones que son menos conocidas y te confunden. Es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Igual que como la de generalización, generalización apresurada, anticipada, es lo mismo también, ¿ya? Ya, a ver, ya. Entonces, ad hominem ya vimos, ¿sí? La cuatro, argumento ad verecundiam. Ad verecundiam recuerda que es la falacia que apela a una autoridad. Entonces, como lo dijo fulanito y fulanito es, no sé, pues un premio Nobel, entonces tiene razón en esto, ¿no? Usualmente o sea, son autoridades que no se relacionan con el tema que se está debatiendo. Por ejemplo, Vargas Llosa, que es premio Nobel de Literatura, recomendándote votar por Keiko, ¿no? Ya, él es un gran escritor, como escritor es muy bueno, pero no debería ser una autoridad en política. O sea, yo no tengo por qué votar por Keiko porque Vargas Llosa me lo recomienda, ¿no? No, porque Vargas Llosa no es una autoridad en política, ¿no? Es como decir, no sé, pues el premio Nobel de Economía recomienda usar este champú. ¿Y por qué tengo que comprar el champú? Porque lo recomienda el premio Nobel de Economía, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Ya, igual, ¿no? Ahora, el adverecundiam recuerda que se usa, te he puesto ese ejemplo del champú porque es una falacia que se usa mucho en publicidad. Si te das cuenta, usualmente ponen a las personas famosas, por ejemplo, futbolistas, que te recomiendan ciertas cosas. En ciertos casos puede tener sentido, ¿no? Por ejemplo, si te recomienda pues una marca de zapatillas, ¿no? Ese tipo de cosas puede ser, ¿no? O de ropa deportiva, ¿no? Pero si te recomienda pues cosas que no tienen que ver con, ¿no? Un perfume, por ejemplo, ¿no? O te recomienda, no sé, un champú como que no tiene mucha relación, ¿no? Entonces, la publicidad usa el argumentum ad verecundiam, la falacia ad verecundiam, porque pone siempre una autoridad para convencerte de que algo es bueno, ¿no? Es una falacia que siempre se usa en publicidad. La 5, ya, el argumento ad verecundiam, ¿cuál sería? La D, ¿no? Pero ¿puede usted dudar de que el aire tenga peso cuando tiene el claro testimonio del profesor de teología, quien afirma, claro, no tiene relación el profesor de teología con cuestiones de la física, ¿no? Porque esto es una cuestión física. Y la 5, argumentum ad misericordiam, que es la E. El niño se excusa ante su profesor de inglés arguyendo que no realizó la tarea porque murió su mascota. Claro. Lo que tratas de hacer acá es causar pena, ¿no? Que sientan misericordia. Por misericordia hagan lo que tú les estás pidiendo, ¿no?
te den lo que tú les estás pidiendo. Ad misericordia. Ujú. Es la, es la I. Claro, no hay relación ahí. Se considera una falacia porque son dos cosas que no tienen que ver, ¿no? No deberían relacionarse. Em, Clara, profesora, ¿el ad verecundiam sería igual que falsa autoridad? Sí, es el mismo. Ad verecundiam es falacia de autoridad o de falsa autoridad. ¿Ya? Ad verecundiam, por si acaso, buena pregunta, Clara, es falacia de autoridad o de falsa autoridad. Puede tener esos tres nombres, ¿ah? Falacia de autoridad o de falsa autoridad. ¿Ya? Y Odalis pregunta, ¿cuál era la del hombre de paja? Ah, buena pregunta. La del hombre de paja es cuando, o el espantapájaros, ¿ah? Acuérdate, hombre de paja, ya, falacia, acá lo voy a poner en el chat, del hombre de paja o del espantapájaros. ¿Has visto los espantapájaros, no? Los que se ponen ahí el campo, ¿no? Hechos de paja para espantar a las aves, para que no se coman la cosecha, ¿no? Ya. ¿Por qué se llama así? Porque la falacia del hombre de paja consiste en lo siguiente, a ver. Imagínate que tú, mira, esto es metafórico, ¿ah? Ya. Si tú te peleas con alguien, imagínate que dos chicos se pelean, ya. Si tú te peleas con otro chico, otra persona, no sabes si le vas a ganar o le vas o te va a ganar a ti, ¿no? Porque están en igualdad de condiciones, ¿no? Salvo que haya mucha diferencia física, ¿ya? Tú puedes ganar o puedes perder, ¿ya? Pero si tú te peleas con un espantapájaros, entre comillas, ¿no? O sea, ¿quién sería el loco que se pelee con un espantapájaros? ¿Ya? Si fueras el Quijote, pues, ¿no? Ya, se te ocurre que el espantapájaros es una persona de verdad. ¿Le vas a ganar, no? O los borrachos, correcto. ¿Le vas a ganar o no? Claro, porque el espantapájaros no se va a defender, ¿no? Ya, igual. Eso, imagínatelo de manera figurada, ¿ya? De manera figurada. Entonces, ¿qué hace la persona que usa una falacia del hombre de paja? Lo que hace es lo siguiente. No discute con tu argumento. Imagínate que tú dices algo, ¿ya? Pero no refuta tu argumento, sino que distorsiona tu argumento, ¿sí? Para hacerlo más débil y no se pelea con tu argumento, se pelea con esa versión debilitada de tu argumento, con esa versión distorsionada, tergiversada de tu argumento. ¿Para qué? Para vencerla de manera más fácil. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, supongamos, este ejemplo yo siempre les he puesto, los que ya han llevado conmigo, me imagino que se acuerdan, ¿no? Para que te acuerdes. Imagínate que yo digo que no estoy a favor de la pena de muerte para ningún caso, ¿ya? No creo que deba aplicarse la pena de muerte, ¿ya? Supongamos que esa es mi opinión. Y yo doy mi argumento, yo digo, porque creo que la pena de muerte en un sistema como el nuestro es muy peligroso. Puede ser que haya gente inocente que termine siendo asesinada, ¿no? Entonces, es preferible que se den otro tipo de condenas, ¿no? Que la gente vaya a la cárcel por último, que se les dé cadena perpetua, pero no pena de muerte, porque podrías terminar matando a una persona inocente pensando que es culpable, ¿no? Supongamos, ¿ya? Ese es mi argumento. Pero mucha gente en el país quiere la pena de muerte. Entonces, supongamos que tú sí estás a favor de la pena de muerte. ¿Y qué es lo que haces? No criticas mi argumento, sino que lo distorsionas y dices, ah, ya, o sea que a ti te parece bien que los delincuentes no paguen por sus culpas. O sea que te parece bien que los delincuentes se salgan con la suya, que la gente de bien sufra y que los delincuentes estén contentos y felices sin pagar sus crímenes. ¿Te das cuenta? Yo no he dicho que está bien que los delincuentes no tengan una sentencia, ¿no? Yo he dicho que no estoy de acuerdo con la pena de muerte, que es otra cosa. Pero ¿qué está haciendo la persona? Está distorsionando mi argumento para hacerlo más fácil de rebatir, ¿no? Lo está debilitando, lo está ridiculizando. La mayoría de personas refuta sí, efectivamente. Seguramente te pasa, incluso en la casa, ¿no? Entre hermanos, a veces cuando hay discusiones, peleas lo que hacen es distorsionar lo que tú dices para hacerlo más fácil de refutar.
Esa es una falacia del hombre de paja. ¿Te das cuenta? Cómo distorsionas para que sea más fácil rebatir el argumento del otro. Esa es falacia del hombre de paja. ¿Quedó claro, chicos? La falacia del hombre de paja. ¿Sí? Ya. A ver, te voy a poner un ejemplo más, por si acaso, ¿ya? Un ejemplo más distinto de este para que se entienda. Ya, supongamos que, a ver, te enteras de que unos científicos están usando tiburones de cierta especie para hacer experimentos médicos, ¿ya? Para desarrollar una vacuna o una, no sé, una medicina, ¿ya? Lo que sea. Están usando a estos tiburones, pero es un tipo de tiburón que está en peligro de extinción, supongamos, ¿ya? Y tú consideras que eso es negativo porque va a poner en riesgo o va a hacer desaparecer esta especie, ¿no? Y está en riesgo. Entonces tú dices, yo creo que no deberían usarse animales que están en riesgo para hacer ese tipo de experimentos, ¿ya? Y una persona te escucha y dice, ah, ya, o sea que a ti te parece que la gente debe morir, ¿no? Antes de usar animales para curar enfermedades. O sea, ¿crees que no sirve de nada la ciencia? ¿Crees que los científicos no deben seguir investigando para curar enfermedades solo por proteger a algunos animales? ¿Te das cuenta? Claro, tú no estás diciendo que no se usen animales. Lo ideal, obviamente, sería que no se usen, pero sobre todo que no se usen los animales en peligro de extinción, porque tú estás diciendo esos animales, sobre todo, habría que protegerlos, ¿no? Porque inevitablemente, y todos sabemos que los animales se usan, se van a seguir usando, ¿no? En este caso, tu crítica va al hecho de que se usen animales en riesgo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero la persona dice, no, o sea que para ti ya no se deben usar animales, que ya no debe haber investigación, que ya no debe haber ciencia, o sea que tú estás en contra de la ciencia, ¿no? Ya, eso es distorsionar el argumento. Ese también es un hombre de paja. ¿Sí? ¿Se entendió también ese ejemplo? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, siempre estate atento a ese tipo de argumentación, ¿no? Es falacia del hombre de paja. Perfecto. A ver, ahora sí vamos a otra pregunta. Pregunta 12. En el contexto del debate sobre el calentamiento global, algunos escépticos argumentan que la Tierra ha experimentado periodos de calentamiento en el pasado, sugiriendo que este fenómeno es parte de un ciclo natural. Sin embargo, otros expertos refutan esta afirmación al señalar que esos periodos históricos de calentamiento están relacionados con factores específicos, como cambios en la órbita terrestre o variaciones en la actividad solar, que son fundamentalmente diferentes de los efectos provocados por los gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas. Este intercambio de ideas ilustra un tipo de razonamiento crítico. ¿Qué término describe mejor esta situación? Mira, primero te dicen qué es lo que piensan algunos escépticos con respecto al cambio climático y luego te dicen eh, qué es lo que dicen otros, ¿no? En contra del primer argumento. Entonces es una contraargumentación. Claro, cuando argumentas, planteas un argumento en contra de un argumento ya establecido, ya dado, es una contraargumentación. Correcto. Ajá. Ahora, por si acaso, vamos a aprovechar que tenemos esta pregunta y estas claves para repasar un poquito. ¿Qué cosa es un argumento en timema? ¿Alguien se acuerda qué cosa es un argumento en timema? O en timema simplemente, porque te pueden poner argumento en timema o en timema. ¿Qué cosa es un entimema? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, les voy a hacer recordar, ¿ya?
Mira, un argumento antimema es un argumento que en realidad no es un argumento, ¿ya? O sea, parece un argumento, pero no es. ¿Por qué? Porque le falta algo. O sea, un argumento para ser argumento, ¿qué tiene que tener? Partes. Un argumento es una estructura. Un argumento puede tener, por ejemplo, los argumentos más conocidos, más fáciles de recordar son los silogismos. ¿Te acuerdas? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Correcto? Ese es un silogismo, ese es un argumento clásico, básico, que todos recuerdan. Todos los hombres son mortales. Primera premisa. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Fíjate en ese argumento. Es una estructura. Todo argumento es una estructura. Una estructura está compuesta por partes. ¿Qué partes tiene ese argumento? Dos. Perdón, tres. Dos premisas y una conclusión. Todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Premisas. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Conclusión. Entonces, un argumento puede tener, ojo, puede tener dos premisas, pero también puede tener tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por ejemplo, en los argumentos inductivos es común que haya muchísimas premisas o varias premisas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Paolo es hombre y es infiel. Sergio es hombre y es infiel. Carlos es hombre y es infiel. Víctor es hombre y es infiel. Alberto es hombre y es infiel. Por lo tanto, todos los hombres son infieles. ¿Ya? Entonces, eso es un argumento inductivo. Voy de premisas particulares a una conclusión general. Eso es inductivo, ¿por qué? Porque estoy yendo de casos individuales y estoy sacando una conclusión general. ¿Te acuerdas? Argumento inductivo. ¿Ya? Argumento deductivo, al revés. Parto de una premisa general y llego a una conclusión particular. Ejemplo, el que te di hace un momento. Todos los hombres son mortales, general. Primera premisa, punto de partida. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión, punto de llegada, particular. Sócrates es mortal. Argumento deductivo. Entonces, recuerda, los argumentos pueden tener dos premisas, tres premisas, cuatro premisas. Es más, hay algunos argumentos que tienen a veces una premisa. También puede ser. Pero tú tienes que tener cuidado, tú tienes que analizar lo que te dice el argumento para ver si, a pesar de que tiene una premisa, de esa premisa se llega de manera correcta a la conclusión. Usualmente no. Usualmente se necesita más de una premisa. Ahora, puede ser que el argumento sea correcto, válido, a pesar de que tiene una sola premisa, pero si no se llega a la conclusión a partir de la premisa, entonces ese argumento está incompleto, falta algo, ¿sí? Falta información. Un antimema es eso, un argumento incompleto, un argumento, que parece ser válido, pero no es válido porque le falta una parte, usualmente le falta una premisa, ¿ya? Por ejemplo, mira, la señora Blanca es mala porque a la señora Blanca le gusta golpear a los animales, ¿ya? Alguien podría pensar que es válido, pero no es válido. Ojo, piensa en la estructura lógica. Desde el punto de vista lógico, ese argumento no es válido. La señora Blanca es malvada o es mala porque le gusta golpear animales. Mira, ¿cuál es la conclusión? Acá también tienes que tener cuidado. ¿Cuál es la conclusión de esto que te he dicho? ¿Qué parte de esto que te he dicho es la conclusión? La señora es malvada, correcto. Esa es la conclusión. Mira, la conclusión no siempre va a estar al final. Tú tienes que saber identificar cuál es la conclusión, ¿sí? Tienes que tener cuidado, ¿ya? Porque te pueden poner la conclusión al inicio, como en este caso. La señora Blanca es malvada. ¿Y por qué he llegado a esa conclusión? Ah, porque maltrata animales, porque le gusta pegar animales, golpear animales, ¿no? Entonces, ordenado sería así. A la señora Blanca le gusta golpear animales, por lo tanto, la señora Blanca es malvada. Profesora, pero eso es cierto.
O sea, sí es cierto, pero el problema es la estructura. No hay una conexión lógica desde la premisa hasta la conclusión. Ese es el problema. Te puede engañar. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? ¿Qué información falta para llegar a la conclusión de manera lógica y válida? ¿Sabes qué premisa falta? Premis- Falta una premisa, la primera premisa, ¿sí? ¿Te acuerdas de todos los hombres son mortales? Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ya. Este argumento debería tener esa estructura para ser válido, pero no lo tiene porque le falta una premisa. ¿Qué premisa le falta? Mira, voy a poner la premisa. A ver quién se da cuenta. Claro, todas las personas que golpean animales son malvadas. La señora Blanca golpea animales, por lo tanto, la señora Blanca es malvada. O, como dice Luis, también podría ser, ¿no? Golpear animales es malo. La señora Blanca golpea animales, por lo tanto, la señora Blanca es mala. ¿Sí? O, correcto, Sumi también podría ser todo aquel que golpea animales es malo. La señora Blanca golpea animales, por lo tanto, la señora Blanca es mala. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Entonces, faltaba información, ¿sí? Puede parecer convincente, pero faltaba. Es como si yo dijera, en vez de decir todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿sí? Es como si yo hubiera dicho, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Se entiende? Imagínate que yo no digo todos los hombres son mortales, digo solamente Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Sería el mismo caso de Timema que el caso inicial que te puse de la señora Black, ¿no? Es un entimema porque está incompleto. Entonces, un entimema es un argumento no válido, ojo, el entimema es un argumento inválido porque realmente no es un argumento, porque le falta algo, falta información, falta un elemento dentro de la estructura, ¿sí? Ya. Entonces no te vayas a olvidar de eso. Ese es el entimema. ¿Se ha entendido, chicos? Por eso siempre es bueno que ustedes analicen lo que te ponen, ¿no? Analicen el argumento que te ponen, también para saber identificar la conclusión, porque eso ayuda, ¿no? Cuando sabes identificar la conclusión, las premisas, eso ayuda en el análisis del argumento. Bien, vamos a la pregunta 13. Ya, a ver. Pregunta 13 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre la lógica y la argumentación? Correcto, dado, ¿no? La lógica y la argumentación son independientes, ya que la validez de un argumento depende de su estructura lógica, son interdependientes, perdón, ya que la validez de un argumento depende de su estructura lógica y de su capacidad para persuadir. Ujú, correcto, dado. Sumi, Miss, ¿le puedo mandar una pregunta? Sí, envíame. No hay problema, Sumi, envíame tu pregunta. Ya, mientras Sumi me envía la pregunta, antes de avanzar, voy a retroceder a la pregunta 12, porque en la pregunta 12 me estaba olvidando. Quería ponerte un ejemplo para que tú me digas
¿Qué tipo de falacia sería? Usando el ejemplo de la pregunta 12, ¿ya? Que dice, en el contexto del debate sobre el calentamiento global, algunos escépticos, ya. A ver, todos hemos visto lo que está pasando actualmente con los incendios, ¿no? En el país, ¿no? Sobre todo en la selva. Em, a ver, ahí han aparecido falacias, ¿ah? Si tú analizas el caso es interesante, o sea, obviamente da pena y todo, pero más allá de eso, es interesante para detectar ciertas falacias que nosotros mismos cometemos sin darnos cuenta. Mucha gente, mucha gente, a partir de los incendios, ¿qué decía? Decía, estamos destruyendo nuestro planeta. Esto demuestra que el calentamiento global, ¿no? El cambio climático es un problema fundamental en nuestro país, es un problema grave, ¿no? Me imagino que ustedes ya han visto, ojo, no quiere decir que el cambio climático no sea grave, que el calentamiento global no sea grave, pero fíjate, el problema es que muchos estaban asumiendo que los incendios eran provocados por el cambio climático. Otros por ahí decían que, bueno, había la sospecha de que fuera una forma de arrasar, ¿no? Para poder lotizar los terrenos, ¿no? También. Pero fíjate, incluso esto de la lotización, ¿ya? Imagínate que tú sabías que, o te habías enterado, que había un proyecto para lotizar, para vender ciertas áreas de la selva, y luego pasa esto. Entonces, ¿qué te hace pensar? Te hace pensar, es un incendio provocado para lotizar los terrenos y vender terrenos en la selva, ¿correcto? O lo del calentamiento global. Como tienes en mente siempre el calentamiento global y pasa esto, dices, eso ha sido producido por el calentamiento global. Y como algunos ya habrán visto, no digo que sea la verdad, pero es muy probable, al parecer los incendios han sido provocados por las mismas personas que viven ahí, ¿no? Por ciertas creencias, costumbres que tienen, ¿no? Que consideran pues que es positivo, ¿no? Quemar, ¿no? Cada cierto tiempo para atraer las lluvias, qué sé yo, ya. Que es muy probable que haya sido así. Ahora, te pregunto, ¿qué tipo de falacia estaría cometiendo la persona que piensa sin mucha información, ¿no? Simplemente con ciertas ideas o ciertas informaciones que circulaban, que los incendios habían sido provocados a propósito para lotizar los terrenos o que era el calentamiento global, ¿no? Lo que estaba provocando que hubieran más incendios. ¿Qué tipo de falacia se está cometiendo en ese caso? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Quién me dice? Porque ahí hay un razonamiento falaz. Correcto, correcto, Luis. Muy bien, Emanuel. Causa falsa. Cuando un evento se da y luego se da otro, ¿no? Cuando algo pasa y luego pasa otra cosa, y tú conectas los dos hechos porque crees que están vinculados. Entonces, vi una noticia donde me decían que había un proyecto para lotizar la selva y vender los terrenos de la selva. Y unos días después hay incendios en la selva. Ya. Entonces eso quiere decir que la gente que quiere lotizar esos terrenos ha sido la causante de los incendios. O tengo la información del calentamiento global en el país, ¿no? Y luego se dan los incendios y ¿qué pienso? Que es el calentamiento global la causa de los incendios en el país. Eso es causa falsa. Exactamente. Esa es una falacia de causa falsa. Y muchos de nosotros caemos, ¿no? En ese tipo de falacia porque pensamos que hay una conexión cuando a veces no es la causa, no es la verdadera causa lo que nosotros pensamos, sino que puede haber otra causa, ¿no? Otra razón por la cual se han producido los incendios, como ahora se está más o menos investigando, ¿no? Eso es una falacia de causa falsa. Es muy común, ¿ah?
También es muy común. Te voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Que también es común. Imagínate que a Pedro le diagnostican cáncer. Seguramente algo parecido a esto alguna vez tú has escuchado o le ha pasado a un familiar. Supongamos que a Pedro le diagnostican cáncer, ¿ya? Y la mamá de Pedro le dice, mira, mi vecina se ha curado tomando papaya, comiendo papaya, tomando jugo de papaya, pero tienes que tomar el jugo de papaya 3 veces al día, ¿ya? Todos los días, para que se te reduzca el tumor del cáncer y te vas a curar. Y le da todos los días, 3 veces al día, papaya, jugo de papaya, todos los días, ¿ya? Y al cabo de un mes va al médico de nuevo, porque ya se siente mejor. Y le dice, doctor, quiero que me haga una nueva prueba, porque ya me siento mejor. Y el médico descubre que se le ha reducido el cáncer, se le ha reducido el tumor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pensar Pedro? ¿Qué va a hacer? Va a relacionar las dos cosas, ¿sí o no? Va a decir, ah, pero doctor, mire, yo he tomado jugo de papaya todo este mes, 3 veces al día, entonces la papaya funciona contra el cáncer. ¿Se entiende? Entonces, obviamente eso es una falacia de causa falsa, porque puede ser otra razón que Pedro desconoce lo que ha producido la reducción del tumor. Puede ser que haya consumido algo o que simplemente su organismo está atacando el cáncer o qué sé yo, y se ha reducido el tumor o ha estado expuesto a algún tipo de radiación que él no sabía y se ha estado haciendo quimioterapia sin darse cuenta, no sé. Cualquier razón extraña puede haber que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Pero para él, la razón va a ser la papaya, ¿no? Esa es una falacia de causa falsa, ¿no? Porque relacionamos un hecho con otro hecho y creemos que ese hecho es la causa del efecto que hemos producido, ¿no? Que hemos tenido. Ujú. Ya, a ver. Ya descargué tu pregunta, Sumi. Ahorita voy a dejar de compartir el material de ahora para compartirles la pregunta que me ha mandado Sumi, ¿ya? A ver, ¿dónde está la preguntita? Acá está. Ahorita la voy a compartir. Mm, ay, ay, ay. A ver. Ay, 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 acá está. Quiero ampliarlo para que se vea bien. Ah, ya, es de otro tema, ¿no, Sumi? No hay problema, ahorita lo pongo. Ya, ahí lo voy a compartir. Ya. Dice, Einstein vivió una época de revoluciones al entrar en el siglo XX, la publicidad conquistó la radio y a poco tiempo la televisión. En 3 oleadas sucesivas, el ciudadano de a pie recibió por primera vez el impacto de los medios de comunicación de masas. Personajes centrales fueron grabados en el imaginario colectivo: Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Albert Einstein. Al final de su vida, Einstein adquirió la dignidad de un santo laico. Ya. Según el párrafo anterior, podemos considerar que la física inaugurada por Einstein es un hecho histórico particular que definió la cultura política y artística del siglo XX. No fue posible sin los avances técnicos del siglo XIX con la radio y la televisión. Depende de la situación de la cultura de masa y fue importante durante la época de revoluciones. Es indesligable de los grandes cambios dentro de las técnicas de cultura de masas. Ya. Einstein vivió una época de revoluciones. Dentro del siglo XX, la publicidad conquistó la radio y poco tiempo la televisión. Ya. ¿Cuál es la clave para ustedes ahí? La A, la física inaugurada por Einstein es un hecho histórico particular, ajá, que definió la cultura política y artística. ¿Pero por qué política? Parece que política no lo menciona, ¿no?
No fue posible sin los avances técnicos. No fue posible sin los avances técnicos, no. Los avances técnicos son parte del momento que vive Einstein, pero no es que no hubiera sido posible. Depende de la aceptación cultural de masas. Depende de la aceptación. No, fue importante durante los primeros años de época de revoluciones. Fue importante solamente durante... No, la E es indesligable. Claro, es la E. Es indesligable de los grandes cambios dentro de las técnicas y cultura de masas. Claro, es indesligable, porque fue un personaje fundamental en ese momento, ¿no? Un momento de cambios, ¿no? Dentro de la técnica y la cultura de masas, también porque se volvió uno de los símbolos de ese periodo, ¿no? Igual como dice acá, junto con Chaplin, Marilyn Monroe, Elvis Presley, ¿no? Fue un personaje central de esa época, ¿no? Y por eso es que incluso al final, como dice ahí, adquirió la dignidad de un santo laico, ¿no? Como un santo, entre comillas, no religioso, ¿no? Un santo laico. Ujú, es la E. Sí, es la E. Sí, la E. Ya. A ver, voy a volver a compartir nuestro material de práctica. ¿Sí quedó claro, Sumi? La A no, porque dice esto de político o algo así, ¿no? En el texto no se hace referencia a ese tema. Ya. A ver, vamos a la pregunta. Estamos en la 13, ¿no? Vamos a la pregunta. Sí, la 13 la resolvimos. Pregunta 14. A ver, dice, en el contexto de la argumentación, ¿qué papel juegan las falacias lógicas? ¿Mm? La clave es peso, correcto, muy bien. Las falacias lógicas son errores en el razonamiento que pueden debilitar un argumento y engañar. Recuerda que las falacias tienen ese poder, por decirlo así, ¿no? De engañar, de confundir, de convencer a pesar de ser inválidos, a pesar de ser errores, ¿no? Son muy convincentes, ¿no? Por si acaso la E, si alguien ha pensado la E, no es correcta porque dice, las falacias lógicas son un tipo de argumento inválido que se utiliza para demostrar una afirmación. No, puedes usar una falacia para tratar de mostrar algo, ¿no? O tener una posición favorable hacia ti, por ejemplo, una falacia de misericordia, pero las falacias se usan también para refutar, ¿no? Pero es un tipo de refutación inválida, por ejemplo, un ad hominem, ¿no? Sí, también se usa para refutar, no solamente para demostrar una afirmación. Ya, 14 es barco. Y vamos con, creo que es la última pregunta, la pregunta 15. Pregunta 15. A ver, dice, en un debate político, el político A afirma, creo que debemos implementar políticas de control de armas para reducir la violencia en nuestras comunidades. El político B responde, es increíble que quieras quitarle las armas a todos los ciudadanos y desarmar a la policía. ¿De verdad crees que eso hará que la gente esté más segura? Eso solo dejará a la población indefensa ante los criminales. ¿Qué tipo de falacias está cometiendo acá el político B? ¿Qué tipo de falacia está cometiendo el político B? Correcto. Está cometiendo una falacia de hombre de paja, ¿no? Es correcto, la B, una falacia del hombre de paja. Creo que ya quedó claro con la explicación, ¿no? Que dimos hace un momento. Sí, es fácil de darse cuenta cómo se distorsiona, ¿no? Ujú, sí. A ver, vamos a repasar un ratito algunas falacias que no están acá. Pensé que había
que habían incluido por acá alguna falacia de pregunta compleja. A ver, un ratito, disculpen que está. Ya. ¿Se dejó de compartir? No, no. Pensé que se había cerrado. Pensé que había alguna falacia de pregunta compleja o... A ver, creo que no está en las alternativas anteriores. Voy a revisar rapidito las diapositivas porque quiero ver. Ah, ya, acá está. Sí, yo decía, sí la he visto. A ver, ¿ustedes conocen la falacia de pregunta compleja? ¿Esa falacia la conocen o no? A ver. No, no, ya, les voy a explicar, ¿ya? ¿En qué consiste la falacia de pregunta compleja? Sumi me había preguntado, Miss, ¿qué es una virtud dianoética? Ya, ahorita lo explico, Sumi, ya no te preocupes. Voy a explicar primero lo de la pregunta compleja y luego explico qué significa una virtud dianoética. Esa es de la filosofía, bueno, de la ética aristotélica, ¿no? Ujú. En un ratito explico lo de la virtud dianoética. Ya. ¿Qué es una pregunta compleja? Es una falacia. Es una falacia que consiste en plantearte una pregunta, pero es una pregunta con trampa. Seguramente te ha pasado, porque esto lo usan mucho a veces los chicos para fastidiarse entre ellos. Yo he visto que que algunos lo usan así. Mira, te voy a poner ya un ejemplo. Quizás tu hermano o algún amigo te ha dicho algo así. Te ha dicho, oye, ya le contaste ya le contaste a tus amigos, imagínate que tu hermano te dice, ¿ya? Oye, ya le contaste a tus amigos que eres gay, ¿ya? ¿Alguna vez te han dicho algo así? ¿Alguna vez te he dicho así por fastidiarte? ¿No? ¿Ya le contaste a tus amigos que eres gay? Ya. ¿Por qué es una pregunta compleja? Porque es una pregunta con trampa. O sea, ¿qué le puedes responder? Si tú le respondes sí, pierdes. Si le respondes no, igual pierdes, ¿sí o no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque le terminas dando la razón, ¿sí? Le terminas dando la razón a la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, no puedes responder nada, no puedes responder ni sí ni no, porque en los dos casos, ¿no? Estás aceptando, entre comillas, que eres gay, ¿se entiende? No sé, no opino. No sabe, no opina, así como en las encuestas. Ya. Esa es una pregunta compleja, ¿no? Es una pregunta, por decirlo así, que te pone entre la espada y la pared, porque te da solamente esas dos opciones, ¿no? Sí o no. Y cualquiera de las dos estás admitiendo lo que... Eso lo usan, a ver, seguramente también se han dado cuenta que eso lo usan los abogados en los interrogatorios. ¿Has visto alguna vez una serie o alguna película donde se interroga a la gente y los policías vivos le hacen caer, ¿no? Y le dicen... El día que usted salió hacia la casa de Pepita, Pepita supongamos que ha sido asesinada, ¿no? ¿Por dónde entró? ¿Entró por la ventana o entró por la puerta? ¿No? Para confundir, ¿no? Entonces el policía, ¿qué cosa está asumiendo? Que esa persona ha entrado, ¿no? Ha entrado a la casa a robar, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, si le dices por la puerta, estás asumiendo tu culpa. Si le dices por la ventana, también estás asumiendo tu culpa, ¿no? ¿Te das cuenta? O incluso puede ser que no te des cuenta y le digas, no, ni por la puerta ni por la ventana, entré, no sé, pues por el sótano, no sé, ¿no? O por la chimenea. Igual estás asumiendo tu culpa. Entonces es una pregunta con trampa, ¿te das cuenta? En los interrogatorios, como Papá Noel, claro. En los interrogatorios los policías hacen ese tipo de preguntas, ¿no? O los abogados en los juicios hacen ese tipo de preguntas. Sí, debes haber visto, me imagino, ¿no? Ya, esas son preguntas complejas, ¿ya? Porque es una falacia porque está asumiendo tu culpabilidad, ¿no? Y te está haciendo,
pretende hacerte caer, ¿no? En el error. Ujú. Ya. Ahora sí, creo que quedó claro, ¿no? A ver, ahora sí vamos a la pregunta de Sumi. Sumi había preguntado sobre las virtudes dianoéticas, ¿no? Ya, acá voy a volver a poner el término para que todos los que están lo puedan ver para que no sea necesario subir. ¿Qué es una virtud dianoética? Esto es de la ética, esto pertenece a la ética de Aristóteles. ¿Ya? Esto es ética aristotélica. ¿Ya? Mira, hay virtudes éticas y virtudes dianoéticas. ¿Ya? Repito, virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Virtudes éticas, las más comunes, las que nosotros normalmente hablamos, por ejemplo, la valentía, es una virtud ética. Ojo, ética. La valentía, la generosidad, ¿no? Es una virtud ética, ¿ya? Las virtudes éticas tienen que ver con cuestiones emocionales, es decir, cómo controlas tu carácter con las emociones. Por ejemplo, el valor, la valentía, tiene que ver con cómo controlas el miedo, ¿correcto? La generosidad tiene que ver con el egoísmo, que no seas egoísta, ¿no? ¿Sí? Tienen que ver con cuestiones de carácter, emociones. Pero las virtudes dianoéticas no tienen que ver tanto con las emociones, sino más bien tiene que ver con el pensamiento, con la razón, con la sabiduría. Entonces, ¿cuáles son las virtudes dianoéticas? Son tres, ¿ya? Hay tres, voy a ponerlo acá, tres virtudes dianoéticas, ¿ya? Una de ellas, yo recuerdo que varias veces yo les he explicado porque es fundamental para Aristóteles, ¿ya? Una es la sabiduría, porque la sabiduría obviamente tiene que ver con la razón. Otra, de las que yo les he hablado bastante, es la prudencia. Y la otra es el entendimiento, ¿ya? Esas son las tres virtudes dianoéticas: sabiduría, prudencia y entendimiento. Las tres, si te das cuenta, están relacionadas con la razón. Quizás la que menos pareciera o que no se nota mucho es prudencia, ¿no? Porque la prudencia sí tiene que ver con la razón porque implica la capacidad para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Por eso yo te decía, por ejemplo, alguien prudente es alguien que evalúa la situación y ve si en esa situación específica es correcto o no comportarse de una forma. Por ejemplo, supongamos que yo soy muy estricta con mis alimentos, ¿ya? Yo me cuido mucho en mi alimentación, pero el domingo es el cumpleaños de mi papá, ¿ya? Y compran torta, con un montón de chantilly, un montón de cosas, ¿no? Compran pollo a la brasa y compran gaseosa, y yo normalmente no tomo eso, no como eso. Pero, a ver, pregunta, ¿será prudente que yo en el cumpleaños de mi papá diga, no, no voy a comer torta porque yo me cuido, ¿no? Mi salud está primero. ¿Será prudente? ¿Será prudente hacer eso? ¿Será correcto? En ese contexto específico, no. Yo todos los días de mi vida me cuido, pero en ese caso no, pues porque hay algo que va más allá de mi cuidado. O sea, es mi papá, no es una vez pues al año, ya, no me voy a morir por comer torta una vez al año. Tampoco es que me voy a exceder y voy a comerme un pollo a la brasa, no. Yo sola, no toda la torta, ya, comer un poquito, pues, pero ¿cómo? ¿Correcto? No me voy a morir por comer un pedacito, ¿correcto? No quiere decir que me exceda, no, ¿ya? Entonces, la prudencia sirve para eso, para evaluar el contexto, evaluar la situación, y eso tiene que ver con la razón o no, claro, tiene que ver con el pensamiento. Entonces, esa es una virtud dianoética, ¿correcto? Entonces, estas tres virtudes son fundamentales, según Aristóteles, para alcanzar una vida plena y virtuosa, porque solamente se puede ser virtuoso si actúas de manera racional, coherente, evaluando, ¿no? La situación que mejor conviene en ese momento, ¿no? O la actitud, perdón, la acción que mejor conviene en ese momento, ¿sí?
Entonces son virtudes como reguladoras, por decirlo así. Son virtudes que regulan mi capacidad de evaluar la situación. En cambio, las virtudes éticas, como te dije hace un momento, tienen que ver más con la emoción, ¿no? Por ejemplo, la valentía, ¿no? La generosidad, ¿no? Son cuestiones más emocionales, ¿ya? Em, sí se entendió. A ver, alguien me... Fabiola. Ah, ya, Fabiola me ha compartido también una pregunta. A ver, vamos a ver si podemos resolverla. Sí, la templanza sería una virtud ética, sí, porque la persona que es templada es la persona que mide, ¿no? Mide sus impulsos con respecto a la comida, por ejemplo, ¿no? Se refiere sobre todo a eso, ¿no? Por ejemplo, la persona que se regula al comer, ¿no? Que no come en exceso, sí. Ujú. Ya, acá está la pregunta, voy a compartirla. Un ratito voy a ampliarla un poco para que se vea bien. Ya. Sí, la templanza es una virtud ética. Ya, dice, en una película que presenta al famoso comediante francés Sacha Guitry, unos ladrones discuten sobre la repartición de 7 perlas producto de rescate de un rey. Uno de ellos le da, esta es una pregunta de examen de admisión, ¿no? Uno de ellos le da 2 al hombre que tiene a su derecha y luego 2 al hombre que tiene a su izquierda. Yo, dice, me quedaré con 3. El hombre a su derecha dice, ¿cómo que tú te quedas con 3? Porque es... Ah, ya. ¿Cómo que tú te quedas con 3? Y el otro le responde, ¿no? Porque soy el líder. Ah, pero ¿cómo es que tú eres el líder? Porque tengo más perlas, ¿ya? El texto expuesto corresponde a una falacia de... ¿Qué tipo de falacia es? Mira, le pregunta, ¿por qué eres el líder? Porque tengo más perlas. ¿Pero por qué tienes más perlas? Porque soy el líder. ¿Qué tipo de razonamiento? Es un razonamiento circular. Y si es circular, es petición de principio, correcto. Es una petición de principio. Todo argumento circular es una petición de principio. Claro, porque no está demostrando, le está preguntando por qué y no le está dando una razón de por qué. Está regresando a lo mismo que ya había mencionado antes. ¿Sí? Bien, es una petición de principio, correcto. Bien, chicos, ahora sí me retiro para que puedan ir a su siguiente clase, ¿sí? Y ya la próxima semana creo que tenemos nuestro repaso general, ¿no? Ya, bueno, espero que les haya servido la clase, que hayan aclarado sus dudas. Cualquier duda adicional que tengan, si quieren compartir preguntas la próxima semana, aprovechen. ¿Ya, chicos? Ya nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Que tengan bonito fin de semana. Chao, chao.